Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, al exponer tu palabra esta mañana, yo te pido que quites, Señor, toda perturbación, a todo espíritu, Señor, que venga a perturbar, que perturbe los oídos de los que van a oír. Y te pido, Señor, que podamos entrar ahora en tu palabra santa. Señor, te damos gracias por las ofrendas, los diezmos, te pedimos que los bendigas, que siempre sean usadas para tu reino. Y nos ayudes, Padre, a seguir adelante, a proceder como tú quieres. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Amén. Entonces vamos a seguir con nuestro estudio en la epístola a los Gálatas. ¿Verdad? Si nunca nos habían escuchado, hemos estado estudiando la epístola a los Gálatas. Y el tema principal de la carta a los Gálatas es la justificación por la gracia. El hecho de que hemos sido salvos por la gracia de Dios y no por ningún acto que ningún hombre o una mujer haya hecho. La semana pasada hablamos sobre de que los creyentes en Jesús ya no somos ilegítimos porque hemos sido adoptados a la familia de Dios. Cuando una persona está fuera de comunión con Dios, cuando no ha recibido a Jesús como su Salvador, está fuera de la familia de Dios. Pero cuando uno recibe a Jesús como su Salvador, cuando el Señor hace la obra en la persona, entonces pasa a ser parte de la familia de Dios. Y hablamos también que el Espíritu Santo es la garantía de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Cuando una persona se entrega al Señor, cuando le da su vida a Cristo, a Jesús, a Yeshua, entonces en hebreo se llama Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo entra en el corazón de la persona y es garantía, es comprobante, es comprobación de que ahora es hijo de Dios. Y también hablamos de que aunque somos salvos por gracia, tenemos la responsabilidad de vivir en santidad, apartados del pecado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con muchas enseñanzas que hay hoy. Hay una enseñanza que se llama, ¿cómo se le llama? Seguridad eterna, eternal security, la llaman en inglés. Y esta creencia falsa dice que si haces una oración, si recibes a Jesús como tu Salvador, entonces se acabaron tus responsabilidades. Tú puedes vivir tu vida como tú quieras, ¿verdad? Incluyendo en pecado, porque simplemente hiciste una oración. Esto es mentira, hermanos. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, pasamos a la familia de Dios. Jesús nos salva de nuestros pecados, ¿verdad? Por eso vino a pagar ese precio tan terrible, no para que sigamos en pecado, sino para librarnos del pecado. Entonces, cuando servimos a Jesús, cuando somos parte de la familia de Dios, ahora nuestra responsabilidad es crecer en el Señor, aprender lo que Él quiere con nosotros, a obedecer sus mandamientos y apartarnos del pecado, vivir en santidad. Entonces, Pablo en esta porción que vamos a leer ahora, él usa una analogía o ilustración para seguir contrastando entre la gracia y la ley, la fe y las obras. La gracia y la ley, la fe y las obras. Hemos dicho, en resumen, que nosotros no hacemos buenas obras para salvarnos, sino que hacemos buenas obras porque somos salvos. ¿Amén? Ok, vamos a entrar en la lección, vamos a empezar. Ahí vamos con el verso 21. Regrésate de aquí. Entonces, titulé este mensaje este día, Hijos de la libre y no de la esclava. Hijos de la libre y no de la esclava. Y al desarrollar este mensaje, vamos a ver qué es lo que quiere decir eso. Nuestra porción bíblica hoy es Gálatas, capítulo 4, versículos 21 al 31. Pues vamos a empezar. En nombre del Señor. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Acuérdense que habían entrado judaizantes a las iglesias de Galacia y estaban diciéndole a los hermanos que tenían que ser circuncidados y guardar la ley para ser salvos. Entonces Pablo estaba exponiendo la justificación por la gracia de Dios o la salvación por gracia y les hace esta pregunta. Decidme los que queréis estar bajo la ley.
¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Okay? Por eso le puse al mensaje, hijos de la libre y no de la esclava. Pero el de la esclava nació según la carne. La carne quiere decir la naturaleza pecaminosa con lo que luchamos todos los días, ¿verdad? Luchamos con esa naturaleza pecaminosa, pero en la Biblia es mencionada como la carne. Más el de la libre por la promesa. Entonces, escriban sus papeles. Durante la vida de Sara, su esposa, Abraham tuvo 2 hijos varones, Ismael e Isaac. ¿Se acuerdan de la historia en Génesis? Los hijos que tuvieron al principio Abraham, porque Abraham después tuvo muchos hijos más, después de la muerte de Sara, pero durante la vida de Sara, Abraham tuvo 2 hijos varones. El mayor se llamó Ismael y el segundo se llamó Isaac. Entonces, Ismael fue hijo entre la unión de Abraham y Agar. ¿Se acuerdan de eso? La sierva esclava de Sara. Entonces, el nacimiento de Ismael o esta analogía, esta ilustración, representa las obras de la carne y la falta de fe en la promesa de Dios. Acuérdense que Dios le había hecho a Abraham una promesa que él y Sara iban a tener hijos y que de esa unión iba a venir la semilla, una promesa que él había hecho para el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo que sucedió es que Sara y Abraham faltaron en su fe, como Sara ya estaba vieja. Ella pensó que ella ya no podía tener hijos y ella tenía una esclava que se llamaba Agar, que le fue dada de Faraón en esa historia cuando fueron a Egipto. Y Sara se le ocurrió, digo, ¿sabes qué? Que Agar entre con mi esposo y tenga un hijo y ese hijo va a ser mío, porque en ese tiempo a las personas que tenían siervos, las mujeres, ellas podían tener hijos por medio de sus siervas, para que tuvieran herencia, ¿verdad? Si no tenían herencia, es otro tema, pero el caso es de que Sara y Abraham pensaron que le podían ayudar a Dios, ¿verdad? Y se le ocurrió a Abraham, ¿por qué no entras con mi sierva? Tienen un hijo y ahí va a estar la promesa, ¿verdad? Le vamos a ayudar a Dios. Y como ustedes saben, esa ayuda que hicieron ha sido una soga, ha sido ¿cómo se dice? Espinas en las vidas de los judíos, porque Ismael es el padre de los árabes. Y si ustedes han seguido la historia de los árabes de Israel, se dan cuenta que se están peleando. Es una pelea de familia, ¿verdad? Una pelea que viene desde esos tiempos antiguos. Entonces, comparando eso con la salvación, Agar y Ismael representan a los hombres, a las personas, tratando de ayudar a Dios para su salvación. ¿Sí entienden? ¿Qué hay en común entre los dos? Que es imposible. Es imposible. Entonces, así como Sara quiso ayudarle a Dios para que se cumpliera la promesa que Dios les había hecho, cuando una persona trata de guardar la ley o una persona trata de hacer actos religiosos para salvarse, está tratando de ayudarle a Dios a hacer algo que solamente Dios puede hacer. ¿Sí entienden eso? Entonces, Pablo les estaba escribiendo y les estaba dando estos ejemplos de la vida para hacerles ver ¿cómo se dice? La necedad de tratar de guardar la ley para salvarse. Pablo ya les había predicado sobre la gracia. Pablo ya les había predicado sobre la justificación por la gracia y la fe en Dios, pero llegaron estos judaizantes, estos falsos maestros, les empezaron a enseñar mentiras y empezaron a abrazar eso. No, pues tengo que hacer esto, tengo que guardar esto, tengo que guardar lo otro, tengo que guardar este día para ser salvo, y empezaron a envenenarlos. Entonces Isaac, de otra manera, fue el hijo de la unión entre Abraham y Sara. ¿Se acuerdan de eso? Y representa fe
en la promesa de Dios. Ismael, la carne, Isaac, la promesa. Entonces, escuchen eso. Dios les dio a Isaac como hijo después de que Sara había pasado su habilidad de tener hijos. Además, ella fue estéril toda su vida. Habían dos strikes, como decimos en béisbol, ¿no? Uno, que ya estaba bien viejita. ¿Cuántos años tenían? 90 años. Y número dos, que nunca había tenido hijos. Entonces, ¿cuál es el punto? La promesa de Dios es que solamente Dios puede hacerlo. Si alguien me está oyendo, estás tratando de ganarte el favor de Dios haciendo buenas obras o piensas que haciendo esto lo otro vas a alcanzar gracia, deja de hacerlo, es imposible. Dios ya hizo el camino. Dios, por medio de Jesús, pagó el precio de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que ahora tenemos que recibir por fe lo que Jesús hizo por nosotros, recibirlo por gracia, por la fe, para que podamos nacer de nuevo, para entrar a la familia de Dios. Si eres una persona religiosa y toda tu vida ya te sientes cansado o cansada porque toda tu vida yo he hecho esto y lo otro, ¿por qué no alcanzo el favor de Dios? ¿Qué está pasando? Tienes que descansar, tienes que venir al Señor, tienes que hablar con Él, arrepentirte de tus pecados y pedirle que Él se haga el Señor de tu vida. A lo mejor has ido a la iglesia toda tu vida, pero nunca le has pedido a Jesús que Él sea el Señor de tu vida. Nunca le has pedido que te salve. A lo mejor creciste en una denominación o religión donde pensabas que nomás porque tus padres fueron miembros de esa religión, tú también ya eres salvo. No. La salvación es personal. Tenemos que venir a Jesús y tenemos que ser sinceros con Él. Tenemos que pedirle que perdone nuestros pecados y que venga y recibir la promesa, recibir a Jesús como nuestro Salvador y pedirle, Señor, cambia mi vida. Señor, sálvame. Y el Señor lo hace, ¿verdad? ¿Cuánta gente no hay en estos días que anda luchando por ser salvo, ¿verdad? Andan tocando puertas, andan dando folletos, pero no lo hacen porque aman a Jesús o tienen relación con Él, lo están haciendo porque piensan que de alguna manera se van a salvar. Entonces, la promesa, la salvación por gracia, la justificación por gracia, solamente Dios puede hacerlo. Por eso dice la palabra de Dios allá en Efesios 2, para que no por obras, para que ningún hombre se gloríe. Nadie de los que nos vayamos al cielo con el Señor vamos a poder jactarnos de que nosotros llegamos solos. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir las promesas de Dios sino solamente Dios. Entonces lo que pasó con Ismael, trataron de ayudarle a Dios y crearon un desastre que hasta ahorita Israel está pagando el precio, ¿verdad? Pero no se preocupen, Dios también ama a los árabes. Dios también ama a los musulmanes y Él tiene un plan para ellos también. Ellos también van a venir al Señor por la misericordia, porque Jesús murió por todos, no nomás por los judíos, no nomás por cierta religión, murió por todos, incluyendo los musulmanes, incluyendo los árabes. Él los ama. Y el Señor está salvando a mucha gente árabe en estos días. El Señor se les está apareciendo a muchas personas en los países musulmanes. Y por su gracia ellos están viniendo a los pies de Jesús. Bueno, vamos a seguir. 24-25 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. O sea que representan dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, esta es la esclava. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, pues esta junto con sus hijos está en la esclavitud. No me fijé en los acentos. Está en esclavitud. Entonces, escriben sus papeles. Fue en el monte Sinaí donde Dios dio la Torá o la ley a Moisés.
Torah y la ley son expresiones intercambiables, y quiere decir instrucción. Entonces, si ustedes se acuerdan de la historia, leen ahí en Deuteronomio la historia del Éxodo, leen en Éxodo la historia del Éxodo, se van a dar cuenta que fue en el monte Sinaí, que también es conocido como el monte Horeb, donde Dios le dio la Torá o le dio la ley a Moisés. Entonces, Agar, una esclava, representa la esclavitud de la maldición de la ley. ¿Se acuerdan ustedes que el que quiere vivir y guardar la ley para salvarse, que está bajo maldición? ¿Cuál es la maldición? La maldición de la ley es de que se tenía que guardar a la perfección. Si tú tratas de salvarte por guardar la ley y fallas en una, estás condenado. Dice la palabra de Dios que la letra mata, mas el espíritu da vida. Entonces, lo que la ley demostró, se me hace que hace como dos años que hablamos de eso, lo único que la ley demostró era que la humanidad necesitaba un Salvador, que todos somos pecadores, que nadie puede vivir esta vida a la perfección y por lo tanto necesitamos a un Salvador, ¿verdad? Entonces Agar, la esclava, representa a las personas que están bajo la esclavitud de la religión, de la religiosidad. Las personas que están tratando de salvarse por sus propios esfuerzos o méritos. A mí me da lástima, a mí me da tristeza cuando miro a personas que, no sé si ustedes las han visto, van subiendo escaleras o se autoflagelan, se castigan a ellos mismos para tratar de alcanzar el favor de Dios. No sé si han visto en las Filipinas que una vez al año, cerca de la Pascua, hay personas que hasta se crucifican. ¿Nunca los han visto? Realmente los amarran, les clavan clavos y piensan que haciendo eso van a alcanzar el favor de Dios. Mentiras del diablo. Agar representa la esclavitud a la religiosidad, al legalismo. El hecho de que piensan que uno por sus obras puede alcanzar el favor de Dios y ser salvo. Eso es lo que ella representa. Entonces, Pablo les estaba dando este ejemplo a los hermanos en Galacia y les decían, miren hermanos, ustedes se quieren regresar a la esclavitud, que es comparada con Agar, que era la esclava de Sara, que tuvo a Ismael, que es la persona que obra según la carne, la persona que se quiere salvar según su propia carne, que es imposible. Eso es lo que representa. Entonces, la Jerusalén terrenal, la de aquí, es incluida porque era ahí donde estaba el templo. ¿Se acuerdan del templo que estaba en Jerusalén? La expresión mayor de la Torá. Los que vivían bajo Torá, los que vivían bajo la ley, adoraban en Jerusalén terrenal, ¿verdad? Eso representa la carne o el acto de querer salvarse la gente por guardar la ley. Interesantemente, Ismael y sus descendientes, ¿quiénes son? Los árabes. Ahora moran en la tierra donde está el monte Sinaí. ¿Sabían ustedes? Si ustedes van al Medio Oriente y quieren visitar el monte Sinaí, hay un monte Sinaí tradicional, que dicen que aquí es el monte Sinaí, pero ese no es el monte Sinaí. El monte Sinaí está en Arabia Saudita, en territorio de los árabes. Y los árabes no quieren que nadie visite allí, porque ellos no quieren que la gente sepa que la palabra de Dios es la verdad. Pero allí donde está el monte Sinaí, el monte Horeb, ahí es donde viven los árabes ahora. Es muy interesante eso, ¿verdad? Los descendientes de Ismael viven en el territorio donde está el monte Sinaí, que representa la carne, representa la ley o la Torah. Voy a desarrollar esto, ténganme paciencia. Ok, ahora vamos al 26 y 27. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Escriban sus papeles. Los creyentes como miembros de la Nueva Jerusalén, el cielo,
no somos esclavos a las obras de Torah o de la ley, como son los hijos de Agar. Los creyentes como miembros de la Nueva Jerusalén al cielo no somos esclavos a las obras de la ley, como lo son los hijos de Agar. Entonces, nosotros como Abraham, la Biblia dice ahí en Hebreos, estamos buscando una ciudad no hecha de manos, ¿verdad? Estamos buscando el cumplimiento pleno de la promesa de Dios. ¿Cuál es esa? Bueno, número uno, la promesa es que somos salvos en Jesús, ¿verdad? Jesús vino, pagó el precio, resucitó. Cuando lo hacemos nuestro Señor y Salvador, somos salvos. Pero esa no es la expresión plena. La expresión plena es cuando Jesús regrese por nosotros y nos vayamos a vivir a la Nueva Jerusalén. Nos vayamos al cielo a vivir con Él. Y al cielo, hermanos, nadie entra por sus propios méritos. Es el punto que estaba diciendo Pablo a los creyentes. Nadie puede entrar al cielo bajo sus propios méritos. Entonces, por la gracia de Dios, ahora, por la promesa de Dios, somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. ¿Cómo puedo decir esto? ¿Verdad que es un gran orgullo para mucha gente hacerse ciudadano de Estados Unidos? ¿Verdad? Todo el mundo se quieren hacer ciudadanos de Estados Unidos. Y cuando se hacen ciudadanos de Estados Unidos, pues están muy orgullosos, tienen su bandera y se sienten muy bien. Y no hay nada malo en ello, ¿verdad? No hay nada malo que uno se haga ciudadano americano o se haga ciudadano de otro país. No hay nada malo en ello. Pero, hermanos, tenemos que comprender que la ciudadanía en la tierra es temporal. Cuando nos vayamos de aquí, ¿de dónde somos ciudadanos? ¿Somos ciudadanos de la familia de Dios o somos ciudadanos de la familia del diablo? Hay dos destinos. El destino con el diablo está en el infierno y después en el lago de fuego por eternidad, de sufrimiento. Pero los que estamos en la familia de Dios somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Por fe en Jesús. Por la gracia y por la fe en Jesús. El trabajo, lo que Jesús hizo por nosotros, por su gracia y por su fe, ahora somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén, somos ciudadanos de la familia de Dios. Entonces, está bien, hay que tener orgullo nacional si quieren, como sea, pero yo personalmente estoy más contento y orgulloso que yo soy ciudadano de la ciudad eterna, ¿verdad? Porque nuestro blanco, nuestra mirada no está aquí en esta tierra, está en que nos vamos a ir con el Señor, ¿verdad? Tenemos que ser ciudadanos responsables, ¿verdad? Tenemos que cumplir con la ley, trabajamos, pagamos nuestros impuestos, todo, pero ahí no está mi esperanza. Mi esperanza está en que ahora somos ciudadanos de la ciudad eterna. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, las personas que quieren vivir bajo la Torah o bajo la ley, esas personas están tratando de salvarse a sí mismos. Las personas que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, que hemos por gracia y por fe en Jesús, y estamos confiando en Él para que Él nos ayude a llegar hasta el final, nuestra esperanza ahora es que vamos a llegar a la ciudad eterna, a la Nueva Jerusalén, ¿verdad? La Jerusalén de aquí abajo, los judíos todavía siguen en la Torah, la mayoría de ellos. Pero la Jerusalén eterna es la promesa de Dios que Dios le dio a Abraham. Los descendientes, los hijos espirituales de Abraham, tenemos la esperanza de que vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Y si quieren leer un poco de la Nueva Jerusalén, de nuestro hogar, váyanse allá a Apocalipsis. Me parece que los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, ahí hablan de nuestro hogar, ¿verdad? El río de la vida, el árbol de la vida, las calles de oro, el río de cristal, ¿verdad? El hecho de que no hay sol ni luna porque el resplandor y la gloria de Dios iluminan todo. Si quieren lean, yo a veces tengo, ¿cómo se dice? Sueños de querer estar en mi hogar. Me encanta oír sobre mi hogar, pero tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que caminar con Él diariamente
para que Él nos ayude, para que podamos llegar hasta el final. Entonces esperamos el regreso de Jesús con paciencia y anticipación. ¿Verdad? Como hijos de Dios, tenemos las promesas de Abraham que son de nosotros. Fíjense lo que dice ahí en 2 Timoteo 4:8. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, él ya estaba a punto de ser ejecutado. A Pablo le cortaron la cabeza en Roma. Dice, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amamos su venida? Yo sí. Yo sí estoy esperando con paciencia, anticipación cuando el Señor venga por nosotros. Yo no me quiero quedar aquí. Hermanos, cuando comience la tribulación, la gran tribulación en este mundo, estos últimos 7 años, se va a poner terrible. Yo no me quiero quedar. Yo amo la venida del Señor, que el Señor nos ayude, que nos encuentre ocupados cuando Él venga, que nos encuentre sin mancha y sin arruga cuando regrese por nosotros, para que podamos irnos con Él. Tenemos que amar su venida, tenemos que creer que el Señor va a regresar por nosotros, y creo yo que estamos muy cerca de que el Señor venga. No sabemos el día ni la hora, pero tenemos que vivir como si fuera a venir ahora, como si fuera a venir mañana, porque no sabemos. La muerte nos puede sorprender, y qué tal si no estamos bien. Tenemos que estar bien con nuestro Dios, en una relación íntima con Él, una relación donde confesamos nuestros pecados ante Él y nos esforzamos por ser obedientes a su camino, pidiéndole que nos dé las fuerzas por medio de su Espíritu Santo para vivir la vida que tenemos que vivir. En otras palabras, dependiendo de Dios. Ese es uno de los problemas más grandes que mucha gente tiene, hermanos. No quieren cederle el control a Dios. Ellos quieren tener el control. Y si seguimos con esa actitud, puede terminar en desastre, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que ya no somos dueños de nosotros mismos. Ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no somos de nosotros mismos, le pertenecemos a Jesús, y tenemos que esforzarnos en vivir la vida que Él quiere que vivamos, ya no haciendo lo que queremos o lo que nos parece, sino ser obedientes a la palabra de Dios. Ok. Gálatas 4:28 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Qué hermoso. Enseñan sus papeles. El milagro de la salvación es una obra que solo Dios puede hacer. Esa transformación que Dios hace, ¿verdad? Han conocido gente antes de ser salvas, eran terribles. Después de ser salvas, son como mansos corderos. Es algo que solamente Dios puede hacer. Y Jesús describió este acontecimiento como nacer de nuevo. Fíjense lo que dice Juan 3:3-6. Dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto, cuando Jesús dice algo de cierto, es que eso es una importancia. Te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es Agar. La carne, Agar, Ismael. Y lo que es nacido del Espíritu es Isaac, la promesa. ¿Sí ven el contraste? Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. 2 pactos, la carne y la promesa. Ismael, Isaac. Agar, Sara. Cuando una persona realmente nace de nuevo,
su espíritu es vivificado y ahora puede tener comunión con Dios. ¿Qué pasa con la persona que no conoce a Dios? Su espíritu está muerto, no puede tener comunión con Dios, no puede entender la Biblia. Entonces, yo he tenido gente que me dice, ¿sabes qué? Yo leo la Biblia, pero no le entiendo nada, porque su espíritu no está vivificado. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu cobra vida, Dios lo resucita, estaba muerto. Y ahora, por medio de nuestro espíritu, tenemos comunicación con Dios. Y cuando leemos la Escritura, su Espíritu Santo nos da revelación sobre lo que es lo que quiere decir. Una muy buena cosa hacer cuando leamos la Biblia es decirle, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a entender lo que estoy leyendo en el nombre de Jesús. Esa es una buena oración. Especialmente hay pasajes que son muy difíciles de comprender a veces, pero decimos, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a entender lo que estoy leyendo en el nombre de Jesús. Jesús dijo que la verdadera adoración es aquella que se hace en espíritu y en verdad. Vamos a ir a Juan 4:23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Entonces tiene que ver ese nuevo nacimiento. Tiene que ver esa transacción. En los términos teológicos lo llaman regeneración. Quiere decir un cambio de una cosa a otra. Es una transformación que Dios hace en el corazón de las personas, pero que solamente Dios puede hacerlo. Nosotros los creyentes en Jesús somos el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. El hecho que estamos adorando a Jesús, el hecho que estamos predicando su palabra, el hecho de que vivimos para Él, somos el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. Somos hijos de la promesa, somos hijos de Isaac. Por eso la Biblia hablaba de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros somos hijos espirituales de Abraham. ¿Por qué? Porque creímos y nos fue contado por justicia. Somos justificados ante Dios por medio de nuestra fe. La palabra nos dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Si Abraham no hubiera creído a Dios, hermanos, él nunca hubiera obedecido de ir a sacrificar a Isaac. ¿Saben eso? Si Abraham no le hubiera creído a Dios, él nunca hubiera intentado sacrificar a su hijo. Que no lo hizo, ¿verdad? Porque Dios lo detuvo. Entonces, nosotros si no le creemos a Dios, no vamos a ser obedientes a lo que Él quiere que hagamos. La obediencia viene por nuestra relación con Dios. No es al revés. Nuestras obras y nuestros actos no nos llevan a una relación con Dios. Nuestra fe nos lleva a una relación con Dios y en cambio ahora podemos obedecer los mandamientos del Señor, ¿verdad? En su fuerza. Pero nunca busques salvarte por tus obras, sino ven al Señor, entrégale tu vida, entrégale por fe y dile, Señor, ahora ayúdame a vivir esa vida que quieres que viva. Ayúdame a vivir en santidad. Hermanos, miren, todos tenemos debilidades. Todos tenemos flaquezas. Y es en ese lado, créanme, es en nuestro lado débil y flaquezas donde el diablo va a venir y nos va a atacar. Si somos fuertes en un área, no nos va a atacar ahí. Nos va a atacar en las áreas donde somos más débiles. Y todos la tenemos. Como dice la expresión, todos tenemos cola que nos pisan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos vasos de barro. Esta carne es débil. La naturaleza pecaminosa desea cosas en contra de Dios. Por eso que tenemos que caminar diariamente con el Señor para que nos ayude a vencer los deseos de la carne, que no cedamos a los deseos de la carne. Ahí en Gálatas 5 vamos a ver cuando lleguemos ahí vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu Santo, lo que Dios quiere que lleguemos a hacer, y vamos a ver las obras de la carne, lo que Dios quiere que mueran en nuestra vida. Vamos a seguir.
Pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, o Isaac. Escriben sus papeles. En el sentido bíblico, esto representa que Ismael persiguió a Isaac, ¿verdad? Podemos ver ahí en Génesis 21:9, nos habla de una ocasión estaban juntos y Ismael empezó a burlarse de Isaac y dicen los estudiosos judíos que fue más que simplemente burlarse de Isaac, que dicen que le hizo algo muy malo. Dicen los estudiosos judíos. No sé si sea cierto, pero la Biblia dice aquí que en Génesis 21:9 dice que se burlaba de Isaac y que no fue por nada del por qué Sara quiso que echaran fuera a Agar y a Ismael. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham los despidió del campamento? Dicen que fue algo mucho más de burlarse, fue un acto muy serio. No estoy seguro de eso. Entonces, quiero hablar un poco sobre esto, hermanos. Yo pienso que es importante. Miren, hablando de persecución, hablando de que el resultado de la carne siempre ha perseguido el resultado de la promesa. Los hijos del diablo, los que están fuera de la familia de Dios, siempre han perseguido a los hijos de Dios, a los hijos de la promesa, los hijos de Dios. Desde que la iglesia fue fundada, el enemigo ha perseguido a la iglesia con el fin de destruirla. Desde que empezó la iglesia. Es más, el escritor de esta epístola, Pablo, él era el peor de todos. Él perseguía a la iglesia porque él quería que en su afán religioso, en guardar la Torá, la ley, él que se justificaba, creía que era mejor que otros. Y cuando llegó esta nueva fe, esta nueva creencia de poner su confianza en Jesús, en Yeshua, empezó a perseguirlos con una rabia que no podemos imaginarnos, ¿verdad? Y fue solamente, aquí está la palabra, la gracia de Dios. ¿Se acuerdan? Dios tumbó a Pablo de su caballo y hizo una conversión, nació de nuevo Pablo. Hizo el milagro, la conversión en su vida, le abrió sus ojos y pudo contemplar la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que en su semilla iba a bendecir al mundo, a las naciones del mundo, ahora se había cumplido en él. Qué bonito, ¿verdad? Pero miren, es importante que entendamos esto, lo que voy a hablar unos minutos, de la persecución en la iglesia. Nosotros vivimos en una nación, gracias a Dios, que fue fundada en los principios de la libertad. Ustedes ven la Constitución, uno de los derechos que tenemos, ¿cómo se llaman? The Bill of Rights, en la Carta de los Derechos, es la libertad de la religión, a poder adorar, ¿verdad? Freedom of religion. Y gracias a Dios, desde que fue fundada la nación hasta ahora, nosotros los creyentes en Jesús, en Yeshua, hemos podido adorar libremente. Y las persecuciones que pasan son grupos aquí y allá, pero nunca ha sido la persecución de parte del gobierno, ¿verdad? La Constitución lo prohíbe. Pero el enemigo es muy astuto. El Señor lo reprenda. Y de alguna manera u otra, Él siempre mina los mejores intentos de los hombres. Quiero hablarles ahora de una propuesta de ley que me parece que pronto van a considerar en el Senado. Y se llama engañosamente el acto de igualdad. The Equality Act en inglés. Es la propuesta HR5. Si quieren, búsquenlo en el internet. Y lo que básicamente están proponiendo en este acto de igualdad
es que las personas que viven las vidas como de homosexualismo, lesbianismo, transgenerismo, los que viven en inmoralidad y perversidad sexual, que ellos alcancen los mismos derechos que tienen el hombre, la mujer, la religión, discapacidades y todas las protecciones que hemos tenido por medio del Acta de los Derechos Civiles que la pasaron en 1960. Pero si pasa esta ley, esta propuesta, hermanos, en nuestro Congreso, básicamente no se va a poder negar trabajo a los homosexuales o lesbianas o lo que sea, ni siquiera en las iglesias, porque va a ser el acto de igualdad. En otras palabras, si una persona que vive en homosexualismo viene a la iglesia y dice, yo quiero ser maestro de niños, o yo quiero trabajar en la escuela dominical, o yo quiero ser parte de la iglesia, tú no me puedes discriminar. Van a ser defendidos por esto. Los transgéneros van a tener derecho de ser, si un día se les ocurre que son mujeres, un hombre, tienes que llamarlo mujer. Van a facilitar para que se hagan operaciones o cirugías a los niños que quieran irse de un hombre a mujer o mujer a hombre sin el consentimiento de los padres. Si alguien se atreve, incluyendo los pastores, a hablar en contra de estos estilos de vida, en contra de Dios, van a ser acusados de crímenes de odio o les van a cerrar la iglesia o los van a mandar a la cárcel. Y los únicos pastores, los únicos clérigos que van a poder tener un edificio son aquellos que se van a sujetar a estas leyes. En otras palabras, van a empezar poco a poco a cerrar la libertad de poder predicar la verdad. ¿Sí entienden a dónde va esto? Ahora, con decirles esto, hermanos, no es para asustarlos, no es para asustar a nadie. Está sucediendo, está pasando. Es realidad. Si algunos de los que me están oyendo son ciudadanos, contáctense con sus senadores y díganles que voten en contra de esta aborrecible propuesta de ley, ¿verdad? Pero el punto es este. Tarde que temprano, hermanos, van a tener éxito con estas propuestas. Y va a venir persecución. Ya tengo años, ¿cómo se dice?, exhortando a la gente, diciéndoles, viene persecución a esta nación. Viene persecución a esta nación. Ahora, yo no sé si va a pasar esta propuesta ahora, pero lo que sí sé es que tarde que temprano algo similar va a pasar. Pero ¿qué tal si pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Muchas de las cosas que hemos predicado han sido teoría porque no han sucedido. Pero ¿qué tal si ya empieza a pasar eso y nos empiezan a decir, deja de estar predicando lo que predicas o te vamos a quitar tu exención de impuestos? ¿Qué vamos a hacer? Deja de predicar en contra del transgenerismo o te vamos a echar a la cárcel o te vamos a multar. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Número 1, debemos orar por nuestro gobierno y pedir a Dios que le dé sabiduría, porque la hora es tarde. Pero hermanos, miren, lo más importante que debemos hacer ahora, porque miren, todo esto se va a cumplir. La maldad va a incrementar en la tierra, va a llegar a un punto terrible, van a venir los juicios de Dios, ya está escrito, va a suceder, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Lo más importante que nosotros debemos estar haciendo ahorita, tenemos que poner nuestro corazón en bien con Dios. Tenemos que autoexaminar nuestras vidas. Tenemos que confesar nuestros pecados y ponernos en bien con Dios, dejar de jugar a la iglesia, dejar de jugar con Dios. Hermanos, con Dios no se juega. Vienen tiempos sumamente peligrosos. ¿Qué debemos hacer? Una de las cosas que yo le estoy pidiendo, Señor, cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento en que voy a tener que escoger de honrarte a ti o ser a los hombres, dame las fuerzas para que yo te obedezca a ti por sobre los hombres. Cuando el Sanedrín llevaron, no me recuerdo si eran Pedro y Juan, no me recuerdo,
eran 2 apóstoles, los llevaron y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús, los azotaron. ¿Y qué fue lo que les dijo Pedro? Dijo, hermanos, consideren si es menester que nosotros obedezcamos a los hombres, obedezcamos a Dios. Y en cuanto salieron, se pusieron a predicar la palabra. Entonces, va a llegar el día en que vamos a tener que escoger. Y por eso hemos estado hablando de la gracia de obedecer a Dios. Hermanos, miren, tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé las fuerzas, el valor, para que obedezcamos a Dios cuando llegue ese momento. No estamos muy lejos. No estamos muy lejos. Y la iglesia se va a tener que esconder. Los verdaderos adoradores, los falsos ya están predicando. Las tales llamadas iglesias que están casando homosexuales y están negando la resurrección y el nacimiento original de Jesús, esos ya los tiene el diablo, esos ya están. Esos con mucho gusto van a recibir estas órdenes diabólicas. Pero los que de veras queremos seguir a Dios, tenemos que pedirle al Señor dirección y guianza, y tenemos que pedirle al Señor que nos dé fuerzas para que no neguemos su nombre. Es muy serio, hermanos. Es muy serio. Y la hora es muy tarde. Yo les invito, si quieren, busquen esto. Se llama el acto de la igualdad. The Equality Act es la propuesta HR5. Pueden leer lo que están proponiendo. Y si me están escuchando pastores, los que me están escuchando, tenemos que ponernos en oración. Tenemos que buscar el rostro de Dios para saber qué es lo que vamos a hacer cuando empiecen a pasar estas cosas. Una vez más, no lo digo para asustar a nadie. El que lee la Biblia ya sabe lo que dice y sabe que va a suceder. No es nada nuevo, pero estamos acercándonos, hermanos, y necesitamos agarrarnos de la mano de Dios como nunca y decirle, Señor, ayúdame a ser fuerte en ti y en el poder de tu fortaleza. No caminar en mis propias fuerzas, sino caminar en tu poder. Y a muchos no les gusta oír esto. A muchos les gusta ir a iglesias donde solamente les predican la comodidad y les predican que Dios quiere que seas rico y que todo va a estar bien y da dinero y te va a llegar un cheque de $5,000, lo que sea. No, hermanos. Dios nos va a llamar a cuentas. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Acuérdense que el enemigo no descansa y constantemente quiere destruir la iglesia de Dios. Pero nosotros tenemos que agarrarnos de Dios. Y como dice la palabra de Dios, tenemos una multitud de testigos, gente que sirvió a Dios y están en su presencia, que ellos perseveraron. Y así como ellos perseveraron, nosotros también vamos a perseverar. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, vamos a perseverar. Pero tenemos que, como los hijos de Isaacar, saberlo, conocer los tiempos en que estamos. Como dijo Jesús en Lucas 21, velen y oren de que sean hallados dignos de escapar las cosas que vienen a este mundo y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Decir, Señor, ten misericordia de mí, de mi casa, ayúdanos a ser fuertes en ti. Ayúdanos a no negarte. Pasemos lo que pasemos, tú nos vas a cuidar. Vamos a poner nuestra confianza plena en ti. Amén. Entonces, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, ¿verdad? El diablo nos odia. El diablo no quiere que nos vayamos a vivir con el Señor. Él no quiere que vivamos en gloria eterna. Él quiere que nos vayamos a sufrir con el castigo que está reservado para Él, que el Señor lo reprenda. Agarrémonos de Dios, hermanos. Sí podemos triunfar. Sí la vamos a hacer. Pero tenemos que confiar y agarrarnos de la mano del Señor. Ok, vamos a ver ahora los versos 30 al 31. Dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, ¿qué nos papeles? Como hijos de la libre, debemos rechazar toda falsa doctrina que busca esclavizarnos una vez más al legalismo.
Pablo le decía a los amados Gálatas, hermanos, rechacen esa enseñanza. No es de Dios. Ustedes son salvos, son justificados por la gracia de Dios. Sigan como van, no tienen que hacer todo lo que le dicen los judaizantes, porque ahora viven libres en Jesús, en Cristo Yeshua. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros ahora vivimos libres. Libres para adorar. Libres para amar. Libres del pecado. Libres de los planes del enemigo, porque vivimos bajo la mano protectora de Dios. Una vez más, no somos libres para pecar. Somos libres para apartarnos del pecado, que el pecado ya no tiene el control de nosotros que tenía antes, ¿verdad? Somos libres en el Señor, somos libres para adorar, somos libres para caminar en Él. Y de igual manera debemos de rechazar todo legalismo, toda religiosidad, todo lo que nos quiere traer bajo el yugo de esclavitud. Pero, hermanos, tenemos que vivir en santidad. Dice la palabra de Dios, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que pedir a Dios, Señor, examíname. Examina mi vida. ¿Cómo está? ¿Cómo estoy? Examíname. Como escribió David, dice, busca si hay algo dentro de mí malo, alguna cosa malvada, lo que tú tengas que sacar de mi corazón, sácalo, échalo fuera. ¿Verdad? Porque tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Señor. Y seguimos predicando. Cuando estaba chico en la iglesia cantaban un canto que decía, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? El Señor a su pueblo levantó. Entonces, tarde que temprano, hermanos, va a pasar esto. Ahora, dice la palabra de Dios, es el día de la salvación. Ahora, hoy. Dice, si alguno oyere mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces Dios nos está llamando. La ventana se está cerrando. Pero aún hay oportunidad. Yo te ruego, me estás oyendo, no conoces a Jesús, ven a sus pies, entrégate a Él. Dale tu vida. Estás apartado del Señor, regrésate a Él. Se está acabando el tiempo. No sea que regrese el Señor y te vayas a quedar. Yo no me quiero quedar. También había otro canto que decía, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Es una determinación que tenemos que llevar en nuestro corazón, que nos vamos con Él. Sea como sea, pero en el nombre del Señor nos vamos con Él. Amén. Que el Señor nos ayude, que nos dé las fuerzas, que nos dé su potencia para que podamos vivir la vida que Él quiere que vivamos. Y como dice, y habiendo acabado todo, dice, la vida eterna. Amén. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla. He guardado la fe, dice. Por lo tanto, me espera la corona de vida que está guardada para todos aquellos que le son fieles al Señor. Conclusión. Como hijos de la libre, debemos cultivar nuestra relación más y más con el Señor Jesús. La confianza en la carne nos lleva a la perdición, o al infierno. Confianza en el Señor nos llevará a la vida eterna. Muy sencillo. No confíes en ti mismo, no confíes en el mundo, confía en el Señor. En resumen. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra santa, tú nos has dado tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a agarrarnos firmemente de Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, a no soltarte. Ayúdanos a caminar en fe en ti, Señor. Sosténnos con tu Espíritu Santo porque nadie puede llegar solo. Nadie puede llegar solo, Señor. Te necesitamos a ti. Danos fuerzas, Padre. Oro por cualquier enfermedad, cualquier necesidad del que nos esté oyendo. Pido, Señor Santo, que tú obres en el nombre de Jesús. Y Padre, estos momentos también en el nombre de Jesús,
Te pido que nos ayudes esta semana, que sigamos acercándonos a ti y, Señor, que tu presencia, tu paz, tu amor siempre, Señor, lo sintamos en nuestros corazones para seguir adelante. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pido todo. Amén. ¿Me puestos de pie? Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios te bendiga, tengas una semana gloriosa. Shabbat shalom. Shabbat shalom.